En esa época los congresistas parábamos en el Congreso, porque ese es nuestro sitio de trabajo. No es como ahora que no están, ninguno está. Y ese es un error que hay que corregir. Eso de hacer las sesiones virtuales, al final vas y está solamente el que dirige y sabe Dios dónde estarán los demás. Por eso es que cuando tú ves las noticias ya no hay debates en el Parlamento. Lo que pasa es que, Giordano, estamos mal acostumbrados con este discurso de lo políticamente correcto. La progresía, la caviarada, trajeron lo políticamente correcto. Tienes que taparte los ojos. No es así. La política es un juego de intereses. Cuando tú vas a las urnas y votas por un candidato, votas por el candidato que a ti te interesa, que te da tranquilidad a ti. Y en esa época con mayor razón, porque estábamos luchando contra la dictadura de Fujimori. El espacio de derechos humanos era muy importante a nivel nacional. Entonces me hacían entrevistas. Empezaron mis primeras entrevistas en los medios como secretario nacional. Era joven, pero empezaba a opinar. Viajaba a propósito del caso de Alan, me iba a Washington, participaba de eventos. En la época del terrorismo, y ese es algo positivo que hizo el gobierno de Fujimori, se hacían las operaciones rastrillo. Hace un mes y medio Bukele nuevamente en ese Salvador que está totalmente pacificado, ha vuelto a hacer un operativo rastrillo en una zona determinada para agarrar a los criminales. Eso necesitamos hacer en el Perú. Ojo, más importante es la disciplina que el talento. Más importante, porque tú puedes tener mucho talento y si eres un disciplinado, no llegas a nada. Esa es la verdad. Puedes tener un disciplinado que no tiene mucho talento y termina ganando la carrera como la tortuga a la liebre. Entonces, uno tiene que tener disciplina, tienes que tener un objetivo y tratar. Yo quiero eso para mi país. Hola genuinos, bienvenidos a otro episodio de Vendedor Genuino Podcast. Este es un espacio donde hablamos de negocios, liderazgo y crecimiento personal. Mi nombre es Giordano Hernández y en esta oportunidad vengo a presentarte a un político genuino, Aurelio Pastor. Aurelio nos va a contar toda su experiencia en el Congreso del Perú y también cómo le fue como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Nos va a contar 1001 anécdotas acerca de su relación con los otros congresistas, qué es lo que hizo por el país y qué reformas propone ahora para mejorar el gobierno. Sin más que decir, te dejo con esta educativa entrevista. Pero antes, tienes que suscribirte y darle clic a la campanita. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias por venir acá a la familia Vendedor Genuino. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Giordano, por esta invitación y muy contento de poder llegar a todos los que te siguen. Muchas gracias, muchas gracias. Con tantos años de carrera, Aurelio, es una pregunta con la que quería iniciar. Con tantos años de carrera, 30 y tantos años de carrera, ¿cómo inicias en el mundo de la abogacía, en la política? ¿Cuáles son tus primeros pasos? Mira, a mí me gustó la política siempre. Yo crecí en una casa donde se hablaba mucho de política. Tuve dos momentos de niñez. Una niñez temprana en Lima, hasta los 7 años, y una segunda parte en Tarapoto, a donde llegamos a vivir con mis padres, porque mi mamá era de Tarapoto y mi papá acaba de terminar su carrera, de graduarse de abogado, y como tenía ya una familia, fue a ver qué tal le iba ahí y decidió llevarnos. Yo llegué cuando tenía 7 años. Y los primeros años en Tarapoto, que fueron años maravillosos, los viví en la casa de mis abuelos maternos. Mi abuelo materno, Washington, era un hombre muy político. Había fundado el partido aprista en Tarapoto el año 46 y él había llegado a Tarapoto desde Lima, escapándose de las dictaduras, que cada vez que tomaban el poder perseguían, encarcelaban a los apristas, y entonces, cansado de esa incertidumbre y de las torturas que recibían y de haber perdido gran parte de sus dientes en una prisión, llegó a Tarapoto y fundó el APRA. Allá también lo metieron preso un par de veces, pero era diferente, ¿no? Porque como ya era un pueblo pequeño, la gente se conocía, había algún nivel de deferencia, le tocaban la puerta, le decían, oiga, don Washington, usted sabe, ha habido un golpe de Estado, que ya se habían enterado por la radio. Entonces él pedía unos minutos, arreglaba sus cosas y salía rumbo a la prisión acompañado de los policías, ¿no? Entonces a esa casa llegué yo el año 75, cuando tenía 7 años, ¿correcto? Y
en la mesa se hablaba mucho de política. Ya. Pero además mi abuelo tuvo un gesto conmigo inolvidable. Cuando llegamos, él se sentaba en la cabecera de la mesa. Ya. Pero llegamos 4 personas a vivir. La casa era una casa grande, Ya. pero el comedor seguía teniendo el mismo tamaño, ¿no es cierto? Y además llegamos 4 personas, que era papá, mamá y mi hermana y yo. Y yo era mayor que mi hermana. Y mi abuelo se corrió un poquito hacia la derecha y puso mi silla al costado de él. Ajá. Entonces, la conversación en la mesa, había más de una conversación. O sea, estaba la conversación de los hombres adultos, luego las mujeres, se sentaba mi abuelo, el tío Teddy, que era hijo de mi abuelo, el mayor de los hombres, mi papá. Luego venía mi abuela, mi madre, una de sus hermanas, y en la punta de la mesa estaban los chicos, Claro. que estaban 2 hermanos de mi mamá que eran casi de mi edad, los últimos, Claro. y mi hermana. Pero yo estaba sentado al costado de mi abuelo y estaba al lado de la conversación de los hombres adultos, que era una conversación de política. De los ¿no? grandes. Entonces, y como mi abuelo era un hombre muy, muy enterado de la política, a la casa llegaban los líderes del APRA que visitaban Tarapoto. Era uno de los sitios a donde iban inmediatamente. Yo conocí en la casa de mi abuelo Armando Villanueva, por ejemplo. ¿No? Lo vi ahí la primera vez que llegó en la sala conversando, y yo era muy niño, pero estaba atento a lo que ocurría. Entonces ahí me nació el bicho de la política, ¿no? Leía las revistas que llegaban. Tarapoto era una ciudad muy pequeña en donde no había televisión ni teléfono. Entonces, las noticias llegaban a veces un poco tarde. Ya. Yo siempre le digo a los chicos cuando les comento estas anécdotas que las noticias llegaban tan tarde, les digo que nosotros nos enteramos que Perú había clasificado al Mundial de Argentina después que ya había sido eliminado. ¿No es cierto? Pero llegaba, entonces, la fuente, lo que sí tenía Tarapoto todos los días, es que todos los días aterrizaban 2 aviones que llegaban de Lima. Mira, que eso marcaba algo totalmente diferente. Entonces todos los días llegaba el periódico, ¿no? Y las revistas, obviamente. Entonces, aislados totalmente no estábamos. No había televisión, ¿no? Pero llegaba el periódico y las radios. Recuerdo haber visitado algunas cabinas de radio y los reporteros leían el periódico, o sea, leían las noticias que estaban en el periódico. Entonces, ahí nació mi inquietud por la política. O sea, yo desde los 7 años ya estaba al tanto del gobierno de Morales Bermúdez, que en esa época era el presidente, de los ministros, los cambios ministeriales, del APRA, los reclamos que habían, las movilizaciones contra el gobierno militar, los paros, la lucha del SUTEP, la lucha por la democracia, el anuncio de Morales Bermúdez de las elecciones del 80, la campaña electoral del año 78, las elecciones del 78, la nueva constitución, y en medio de ese mundo yo estaba creciendo y estaba muy enterado y muy interesado en la política, ¿no? ¿Y te nació todo este sentido de justicia y tú opinabas en esos momentos porque estabas muy chico? No solamente opinaba con mi abuelo, claro, conversaba con él, claro, pero además tenía una opinión importante en mi círculo de amigos, que éramos niños, éramos chicos, pero también se hablaba de estas cosas, ¿no? Y yo era una persona que estaba siempre, o sea, siempre era una persona que opinaba de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, luego llegó la secundaria, porque yo pasé a la secundaria el año 79, ¿no? En plena instalación, o en pleno ya debate de la Asamblea Constituyente, y con la fiebre de que se venían las elecciones generales. Claro. O sea, el Perú regresaba a la democracia después de los 12 años de gobierno militar. Entonces empezaban a manifestarse inquietudes en los partidos políticos. Luego vino el año 80, Belaúnde anuncia las elecciones municipales, y entonces todo eso genera pues un fervor en el debate y en la conversación política. Ahora,
En Tarapoto llegaban los dirigentes, los líderes políticos, y todos los mítines eran en la Plaza de Armas, que quedaba a cuadra y media de donde yo vivía. Era fácil. ¿No? Entonces, yo estaba en todos los mítines, Claro. yo escuchaba a todos los candidatos, me fascinaba ver esas movilizaciones. Había una gran presencia del APRA, que en esa época se manifestaba con sus boinas rojas y marchaban, y mi abuelo estaba ahí, y yo con él, siguiéndolo, mirando estas cosas al principio. Mi abuelo muere el año 80, después de las elecciones generales, después de que Tú estabas en pierde secundaria. Armando Villanueva, lo cual le generó bastante dolor. Además, él estaba pasando por un momento difícil, porque a pesar de que aparentaba ser un hombre viejo, tenía apenas 68 años cuando muere, Oh. porque le había venido un cáncer que los últimos 2 años lo tuvo muy complicado. Claro. ¿No es cierto? Pero vivió las elecciones generales. Él muere en noviembre del año 80. Se venían las elecciones municipales también. Y a partir de ahí yo ya estaba en la secundaria. Ya se debatía más política. Yo tenía ya una inquietud política. Entonces, y la política vino sola. Yo sabía que en algún momento iba a ser político. Desde ese momento quise ser, un día voy a ser congresista, voy a ser diputado. En esa época había la bicameralidad, seré senador, y quizás un día también seré presidente del Perú. Así que ya estaba encaminado a esas cosas, que luego se juntaron con la llegada a la universidad. Yo llego a la universidad el año 84, a la Católica. Y justo hace unos días, muy pocos días, Luis Felipe Polo, un abogado también de la Católica, un hombre muy inteligente, hizo una publicación en Facebook que me agradó mucho, porque dijo, hace 40 años, puso en Facebook, Luis Felipe Polo dijo, hace 40 años, acabo de encontrar este panfleto, dicen, en esa época no había Facebook, ni habían estas cosas, sino uno hacía los panfletos a mano. Dice, este es un manuscrito de la campaña electoral de hace 40 años por la presidencia del Centro Federado de Letras, pone él, en donde tuve el honor de competir, entre otros, con Aurelio Pastor y con otro de los chicos, que al final fue el que ganó porque era de la izquierda. La izquierda tenía una importante votación en letras, ¿no? En esa época. Bueno, pero 40 años atrás, o sea, hace 40 años yo fui candidato a la presidencia del Centro Federado de Letras. No gané, pero fui candidato en representación del ARE, que era la Alianza Revolucionaria Estudiantil, el grupo de fachada del APRE en la universidad. Yo me incorporé al APRE el primer día de clase. ¿Tú sabes cuál fue el último consejo que me dio mi padre cuando me subió a un avión para venir a estudiar a Lima después de haber ingresado a la universidad? En febrero del año 84 regresé a pasar mis vacaciones a Tarapoto, que era mi mundo, claro. y volví en marzo para empezar mis clases. Y antes de subir al avión, porque en esa época no había los controles que habían hoy, mi padre me acompañaba prácticamente hasta dentro del avión. Y antes de subir al avión me queda mirando y me dice, te voy a dar un último consejo. Sí, papá, escúchame. Sí. No te metas en política. Yo se lo contaba siempre. Bueno, el primer día de clase ya estaba en política. Los grupos políticos hacían lo que se llamaba bajada de salón. O sea, llegaban a presentarse ante los cachimbos, ¿no? Claro. Entonces decía, somos el movimiento tal y tal. Entonces en USA llegaron los apristas, pues llegaron los del área. Entonces somos los apristas y terminaron de presentarse y yo me acerqué. Dije, y lo estaba esperando que llegue. Que me recluten. Ya estaba ya con ellos, ¿no? Así que ahí arranca mi militancia aprista, más formal, diría, porque en el colegio, en la época del colegio no tuve yo en la época del colegio yo milité en la palomillada, pues, que era lo que correspondía, ¿no? A pesar de que en quinto de media fui brigadier general del colegio y en cuarto de media fui subbrigadier general del colegio, jugaba en el equipo de básquet de la selección, era uno de los líderes de la barra del colegio, estaba en todo lo que había, todo desorden que había en Tarapoto, yo estaba presente en el desorden. Pero cuando estabas metido en la política, o sea,
todavía no das el pasito formal que ya diste en la universidad. Sí. Pero ¿qué te decía tu gente alrededor? Discutíamos de política. Tus amigos y tu familia, quiero decir. Sí, ¿Había sí. gente que estaba en desacuerdo? ¿O Bueno, todos sí, estaban- pero ahí habían dos grupos grandes en esa época. En el debate estaba, en Tarapoto por lo menos estaba el APRA y Acción Popular. Acción Popular tiene uno de sus bastiones es San Martín, que tenía bastante afinidad con el presidente Belaúnde, ¿no? Por la carretera que había construido, en fin. Pero esos eran los grupos grandes. Pero también estaba el PPC chiquito, y la izquierda, gritona, pero no muy grande, pero gritona. Y además, siendo chico yo, estando en el colegio, el año 78 y el año 79, en esos 2 años, hubieron huelga de profesores, Ya. ¿correcto? Y los profesores hicieron huelgas largas, 2, 3 meses. Y no íbamos al colegio, los chicos, íbamos, pero no habían clases, porque no habían profesores. ¿Qué hacían? Ahora, yo cuento, ¿qué hacíamos? Mataperreamos todo el día. Ahora, yo cuento una anécdota siempre y la gente se ríe, pero es verdad. Durante la huelga en que no iban los profesores, nunca hubo más asistencia al colegio en esa época. Cuando se levantó la huelga y volvieron los profesores, y algunos empezaron a faltar. Claro. Pero en esa época nunca nos faltó. Era una cosa tremenda. Entonces, bueno, nosotros que éramos chicos la pasábamos bien, Claro. pues, ¿no? Por supuesto Claro. no estudiábamos nada en esa época Claro. de huelga, pero la pasábamos bien, muy bien, ¿no? O sea, el colegio era una cosa. Pero además Tarapoto era un sitio pequeño en donde muchas veces tu grupo del colegio era tu grupo también en el barrio, en la calle, Claro, porque por era lo chico, lo chiquito. una ciudad pequeña, Claro. ¿no? Y yo vivía en un barrio, en Suchiche, que es un barrio tradicional de Tarapoto, que es además donde se funda Tarapoto. Porque, ¿sabes tú la historia de Tarapoto y por qué se llama así, no? Bueno, Cuéntanos. Tarapoto se llama así porque habían unas palmeras llamadas Tarapotus, ¿correcto? Ya. Y esas palmeras había muchas palmeras, pero básicamente alrededor de una cocha, que era como un lago, una cocha, la cocha de Suchiche. Ya. Entonces, ahí en esa cocha habían animales, flora, fauna, y de ahí bajaban los pobladores, los nativos, de Lamas y de otras comunidades cercanas, a cazar. Entonces, la ciudad de Tarapoto nace alrededor de Suchiche. Suchiche es el barrio en que se funda la ciudad de Tarapoto. Y yo soy suchichino, era mi barrio. Y en esa cocha, que ya no había cocha cuando yo era chico, pero cuando llovía, se hacía un lago, una cocha. Claro. Y era una cosa terrible, llena de barro. Pero ahí nos bañábamos. Pues, o sea, yo me he bañado en esa cocha, nos bañamos en las cunetas porque llovía y salía el agua, pues, y las cunetas. Por supuesto, contra los gritos de los mayores, Claro, se van a pero se ahogar. divertían. Pero era una cosa, pero espectacular, ¿no? Vivir ahí, al aire libre, salir del colegio, seguir mataperreando en la calle, nos íbamos al río. ¿Y No había televisión. ¿Era normal tener un amigo político ahí? O sea, Pero no es que yo hablaba todo el día de política. Eso quiero preguntar. No era así. Hablábamos de todo, era un pueblo chico, hablábamos de la gente, de las cosas que ocurrían Claro. en el pueblo, creciendo y entrando ya a la adolescencia, hablábamos de las chicas, Claro. estábamos detrás ahí de los primeros enamoramientos, Claro. ¿no? Las fiestas, empezaban las Claro. fiestas, la música que la traíamos desde Lima. Pues por supuesto que llegaba cuando ya en Lima ya no se escuchaba, ¿no? Eran músicas. Es que no es Ya como era ahora, antigua, que ya. ahora sale una canción y todo el La de mundo todo la el escucha, Perú. porque todo el Perú la escucha. En esa época no era así, Claro. ¿no? Entonces, el que venía a Lima llegaba ya con sus cintas, la última, ¿no? Y esas cintas se reproducían, andábamos con cintas, cassettes, ¿no? Y antes de eso con los discos, ¿no? Entonces, los partidos de fútbol escuchábamos por radio, Claro. ¿no? Entonces, el Mundial de Argentina 78 no se vio en Tarapoto, lo escuchamos por radio, lo escuchamos, ¿no? Algunos mayores se fueron a Chachapoyas, donde sí había televisión, a ver el Mundial. Claro. Mira lo que pasaba en esa época, ¿no? Pero era una época linda, en donde se combinaba la inocencia, la palomillada, el descubrimiento de las cosas, ¿no? Claro. De todo. Y en el colegio nos hemos divertido, pero mira, nosotros nos reunimos siempre, ¿no?
Las reuniones de mi promoción acá en Lima son en mi casa. Siempre hago una en diciembre. Y durante el año, eventualmente, grupos más chicos, especialmente de hombres, ¿no? Y siempre hablamos lo mismo. Entonces mi esposa dice, ¿por qué siempre hablan lo mismo? No se acaba. Y se matan de risa hablando de lo mismo. Nos acordamos de las mismas. Tanto es así, yo tengo una larga relación con mi esposa porque tenemos 30 años de casados, más 6 años entre enamorados y novios, o sea, 36 años que viene escuchando las historias y ya se las sabe, ya no se ríe, no está seria ahí escuchando y todo el mundo se mata de risa y ella... ¿Pero qué pasa? Le dicen, no te ríes. Decía, le he escuchado cuántas veces, he escuchado esta historia. Claro. Pero nosotros nos las recordamos y nos matamos. Que seguramente te pasa a ti también cuando te juntas con tus amigos del colegio o del barrio y te acuerdas, y lo mismo, y te matas de risa porque son las historias que comparten y que los va a acompañar siempre, ¿no? Entonces, y nos reunimos también a veces en Tarapoto. Bueno, siempre hay reuniones y yo acá trato de juntarlos para mí pues es un momento de suma alegría volver a estar con mis amigos. Ahora, como era una provincia y era un pueblo pequeño, cuando éramos niños no habían diferencias, todos éramos iguales, todos jugábamos en el mismo sitio, en la calle, mataperreábamos todos juntos. Y hemos crecido todos juntos, y esa es una ventaja que yo le agradezco a la vida, ¿no? Porque me permite y me ha permitido a lo largo de mi carrera política y profesional sentirme bien en el lugar que esté. O sea, ¿por qué? Porque un día me pasó una anécdota. Creo que estoy hablando mucho. No, está perfecto, estamos aprendiendo, el equipo está un día me pasó una anécdota. Yo había, siendo ya congresista, me había ido a participar en la Cumbre Mundial Antidrogas que se llevó a cabo en Tokio, en Japón. Entonces yo había ido, porque en el Congreso se había formado una comisión que se llamaba la Comisión de Lucha contra las Drogas y Desarrollo Alternativo. Y esa comisión la presidía Susana Higuchi, que fue esposa de Fujimori, era congresista en esa época, y yo era el vicepresidente, ¿no? Entonces un día Susana, con quien me llevaba muy bien, era una mujer simpática, inteligente, y yo me mataba de risa y hemos viajado por el Perú juntos, y te puedo contar varias anécdotas con ella, porque una vez recuerdo, la invitaron a izar el pabellón nacional en Uchiza, porque íbamos a la zona, pues, cocalera, y en eso que está levantándose se desata el nudo, algo así, y la bandera se cayó. Y todos ahí, serios, ¿no? Después otro día fuimos a Quimbiri, que queda en la frontera entre Ayacucho y Cusco, también zona cocalera, al frente está San Francisco, a este lado Quimbiri, que es Cusco, y habían puesto un tabladillo, ¿no? Y eran como dos paños, y mucha gente, y todos recibiendo a los congresistas, y Susana ahí adelante, y Susana estaba hablando, y de pronto yo siento que empieza a ceder el tabladillo. Y yo tenía una pierna en uno, y otro en un paño, y entonces lo único que hice es pasar acá, ampá y me salvo. Claro. Y se cayó el tabladillo. Y Susana también. Con el micro ahí agarrado. Y yo me mataba de risa. Es mi carácter. Me mataba de risa. Y Susana estaba acá abajo y yo me reía. Oye, cojudo, me dijo, ayúdame a salir. Y yo, ven, Susana. Pero me mataba de risa. Y otro día estábamos volviendo de un viaje y estábamos ahí en el helicóptero cruzando la sierra, un helicóptero grande, pero viejos, esos que tenía el ejército, taca, taca, taca. Y en medio de la bulla le digo, y Susana, me estaba acordando, la otra vez que fuimos a Uchiza, se cae la bandera. No, aquí se cae el tabladillo. Y Susana me mira, porque era muy ingeniosa, me dice, con tal que no se caiga el helicóptero. Por favor. Oye, nos hemos matado de risa. Bueno, lo cierto es que llegó la invitación para ir al Congreso de Japón. Ajá. A nombre de ella, porque ella era la presidenta. Claro. Entonces me llama por teléfono su asesora y me dice, congresista, por favor, ¿puede venir al despacho de la presidenta? Claro, inmediatamente. En esa época los congresistas parábamos en el Congreso, porque ese es nuestro sitio de trabajo.
No es como ahora que no están, ninguno está. Y ese es un error que hay que corregir. Eso de hacer las sesiones virtuales, al final vas y está solamente el que dirige y sabe Dios dónde estarán los demás. Por eso es que cuando tú ves las noticias ya no hay debates en el Parlamento. No hay debates en el Parlamento. ¿Te has dado cuenta que ya no hay debate? Antes pasaban las noticias, los debates. No, ya no hay debates, porque cada uno está, sabe Dios dónde. Bueno, entonces Susana me llama y yo voy, Susana, ¿cómo estás? Me siento frente a ella. Y ella con su cigarro, porque fumaba como loco. Y mira lo que me ha llegado. Leo una carta, la carta de invitación a la cumbre. A Japón. Le digo a la cumbre, le digo, Susana, buena presidenta, le digo, te vas de viaje. ¿No has visto dónde va a ser? Le digo, en Tokio. ¿Y cómo voy a ir? Si en Tokio está el chino, me dijo. Y yo no voy, ni muerta voy. Pucha, Susana, le digo. Y entonces, ¿tú crees que puedas ir? Me dijo. Ella no había terminado de decir, yo estaba en el aeropuerto con mis maletas. Me fui a la cumbre. Y bueno, como era un evento oficial, nos recibieron pues en un hotel con una infraestructura que yo nunca había visto, en los baños, todo es una cosa tremenda. Te estoy hablando hace más de 20 años, el año 2002. Mira, el año 2002, ahora que están vendiendo estos baños modernos, dice baños modernos que tienen aire, que tienen agua caliente, claro. Y todo. Le digo, oye, eso yo lo he estado en Japón en el año 2002. Yo quería traerme la taza que a Perú. ¿No? Entonces, no fue, yo fui. Ya. Entonces, ¿a qué venía esta historia? A que cuando regresé a Japón, cambié de avión y me fui a mi región, porque yo viajaba siempre a mi región, todas las semanas. Y tenía un evento ahí en un distrito chiquito. Y entonces estaba en la noche después, echado en la habitación del hotel, de la posada donde estaba, ¿no? Que era bastante rústica, ¿no? Y en la cama del costado estaba Juan Carlos, que es la persona que me acompañaba, era mi asesor principal allá y todo. Y yo estaba con mi linterna alumbrando, mirando la viga, y le digo, oye, mono, porque yo le decía mono, le dice, oye, mono, sí, no me vas a creer, pero ¿cómo es la vida? Le digo, mira, ve, ayer estaba en un hotel en Japón, pero espectacular. 10 puntos. Sí. Y ahorita estoy acá rogando que esa rata que está cruzando encima no me caiga. Pero eso es, claro. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Era de ser congresista de una zona, de un departamento con una gran área rural. Pero el hecho de haber crecido con todas esas cosas, el hecho de haber crecido en un pueblo que no tenía agua, hasta ahora no hay agua, imagínate, en la selva no hay agua. Bueno, hay agua por horas, pero el servicio básico del agua es terrible. Y tú eres congresista 10 años de San Martín. De San Martín. Claro. Y 2 veces. ¿Cómo empiezas la campaña? Porque asumo que has tenido que hacerte de un equipo. ¿Cómo inicia esa parte? Eso viene de un poco más atrás. Bueno, en la universidad, como te conté, yo he sido un dirigente universitario. Uh-huh. El grupo del APRA no era muy grande, éramos 50 en toda la universidad. En esa época eran 10.000 alumnos la católica, pero teníamos presencia. Y además representábamos a un partido político que tenía presencia en la escena política nacional y que al año siguiente que yo ingresé ganó el gobierno. O sea, no éramos muchos, pero éramos, ¿no es cierto? Claro. Y estábamos en los debates, habían debates políticos, pero furibundos, no te imaginas lo que eran los debates ahí, muy buenos debates, con gente que luego pues llegó a ocupar un espacio importante, ¿no? Entonces, yo fui dirigente hasta que salí. Llegué a ser secretario general de la APRA en la Católica, ¿no? Del CUA, que era Comando Universitario Aprista. Ocupé varios cargos, he sido secretario del Interior, llevaba las actas, secretario de Organización, creo que en algún momento de Disciplina, llegué a ser secretario general. Todo. Y para la universidad postulé, al Centro Federal no gané, postulé a la presidencia de la Federación, tampoco gané, pero postulé al Consejo, a la Asamblea Universitaria, ahí sí gané. Y mira, claro, cuando
postulabas para los cargos gremiales, postulabas como ARE, o sea, el APRA. Y ahí no ganábamos, éramos pocos. Pero cuando tú postulabas a la asamblea universitaria era tu nombre, Ya pegado. tú solo. Y yo ahí sí gané. Claro. Y fui miembro de la asamblea universitaria en algún momento. Entonces, terminé de estudiar, terminé la carrera en julio del 90, estaba haciendo una tesis enorme que no había cuándo la acabe, quería ser constitucionalista, llevé todos los cursos y mientras hacía la tesis seguía matriculándome en los cursos de constitucional que eran electivos, que no había llevado, 2, el 3, el 4, ¿no? La constitución era mi objetivo y estaba haciendo una tesis sobre descentralización enorme, que yo lo hubiera seguido haciendo hasta hoy día, quizás si es que mi asesor, que era el doctor César Landa, que fue presidente del Tribunal Constitucional en algún momento, no me dijo que él tenía que viajar a Alemania a hacer un postdoctorado. Me dijo, en algún momento me dijo, alumno, me dijo, sí, doctor, si no paras acá, ya no hay, vas a esperar a que yo regrese mi postdoctorado dentro de 3 años para que pueda sustentar. Uy, la tuve que cortar. Porque yo seguía investigando la descentralización de la época pues, de Roma, ¿no? Estaba feliz ahí viendo que los esquemas de descentralización. Pasé por todos los esquemas, por el Perú antiguo, todo, hasta que la tuve que cortar. Igual salió una tesis grande, que además me sirvió para conseguir un sobresaliente. Me gradué con sobresaliente gracias a esa tesis. Pero no había cuando... El 93, cuando me dijo ya me voy a Alemania, ya la corté y la sustenté y ya. Y entonces me miré al espejo y estaba pues todo pelucón, ¿no? Había hecho mi tesis. Como náufrago. 2 años. Como náufrago. Entonces me miré, entonces dije hay que cortarse el pelo, me afeité un poco, me puse un saco y me miré. Y dijo, y parezco abogado. ¿No? Parezco abogado. Tengo pinta de... Sí, esto puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, entonces empecé a trabajar con Jorge el Castillo. Jorge, el 5 de abril del 92 hubo un golpe de Estado, Fujimori cierra el Congreso, y al mes siguiente yo empiezo a trabajar con Jorge. O sea, esto pasó en abril, en mayo del año 92 empecé a trabajar con Jorge. Yo ya estaba terminando la tesis todavía, claro, pero todavía no era abogado, ¿no es cierto? Y mientras hacía la tesis, como estaba en el plan de leer toda la biblioteca, claro, también había estudiado bastante sobre el caso de Alan García, que salió pues al exilio, salió a partir del golpe. Entonces empecé a colaborar con Jorge en la defensa de Alan García, ¿correcto? Y Jorge era el abogado de Alan García. Y yo empecé, inclusive presentamos una acción de amparo. Presentamos una acción de amparo que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que fue un triunfo del caso Alan García. El caso Alan García obtiene una opinión favorable de la comisión y esa acción de ese habeas corpus lo redacté yo. Yo lo redacté y ese ganó en Washington, ¿correcto? Y en el camino, ya de los años, aprovechando que yo viajaba, entonces yo me encargaba algunas veces de ir a Washington a hacerle seguimiento al caso de Alan. A finales del año 95, el APRA se cierra el Congreso el año 92 y Fujimori convoca elecciones a finales del 92. ¿Correcto? Ya. El APRA no postula. No postula porque no quiere hacer comparsa de una elección que nosotros rechazábamos porque habían cerrado el Congreso legítimo, ¿correcto? Entonces, entre el 92 y el 95 el APRA no estuvo en el Congreso y fue justo la época en que se hizo la actual Constitución. Por eso cuando tú lees quiénes han participado en la constituyente, no está el APRA. Claro. Pero el 95, que se convoca a elecciones parlamentarias, volvemos otra vez a postular. Y Jorge postula. Yo trabajaba con Jorge, ¿no? Entonces Jorge es elegido congresista y me lleva al Congreso como su asesor. La primera vez que pisas el Congreso. Bueno, antes lo había ido cuando el Congreso era bicameral. No había tanto
tanta seguridad como hubo después cuando yo era congresista, y uno con relativa facilidad se metía al hemiciclo, entonces yo estaba ahí conversando con los compañeros, ¿no? Con Valle Riestra, chico de la Católica, estaba. Pero bueno, entonces llego al Congreso como asesor de Jorge el año 95, julio del 95, y en diciembre del año 95 el APRA convoca a un congreso partidario para elegir a sus nuevas representantes. Y yo postulo. Y gano ahí. Soy elegido secretario nacional de Derechos Humanos. ¿Correcto? Entonces, ese fue mi primer cargo nacional, dirigente nacional del partido. Entonces, empezamos ya una mayor actividad política. Una chica, ¿sí? ¿Cuál es la función, o sea, para poder ponerlo en un término más simple, del secretario nacional de Derechos Humanos? Bueno, era un secretario que se encargaba de representar al partido, no solamente en los eventos, sino de derechos humanos, sino tener la opinión técnica en materia de derechos humanos del partido. Todos los partidos políticos tienen un área de derechos humanos, ¿no? Y en esa época con mayor razón porque estábamos luchando contra la dictadura de Fujimori. Claro. Correcto. Entonces el espacio de derechos humanos era muy importante a nivel nacional. Entonces me hacían entrevistas. Empezaron mis primeras entrevistas en los medios como secretario nacional. Era joven, pero empezaba a opinar sobre derechos humanos. Viajaba a propósito del caso de Alan, me iba a Washington, participaba de eventos. Habían eventos internacionales. Lucho Alba Castro, que ayer cumplió años, era secretario general del partido y él delegó la representación internacional del partido en algunos jóvenes, porque los mayores del partido, Alan estaba en Colombia, en parte en París, asilado, otros estaban con una serie de dificultades. Entonces, y acá estaban los jóvenes, ya vayan ustedes. Entonces empecé a viajar por el partido a varios sitios. Pero bien. Acompañé campañas electorales en República Dominicana, estuve en Jamaica, en eventos partidarios, en Estados Unidos, en Europa, varios eventos. Y para hacer todo esto que haces, desempeñarte en política, necesitas hacerte de un equipo prácticamente personal, o sea, de gente que esté asesorándote a ti. Y ahí venía una de mis preguntas, que eso es una pregunta clásica acá del podcast, es ¿cómo contratas tú, Aurelio? ¿En qué te fijas al momento de contratar? Pero te cuento una cosa, yo formé mi buró en ese momento de trabajo, pero el primer equipo quizás que yo formé, ya como líder de equipo, fue el equipo que me acompañó a la campaña electoral. Porque yo postulo por primera vez al Congreso el año 2000, en la siguiente elección. Todavía se elegía Congreso y se elegía a nivel nacional, o sea, te votaban de todo el país. Y mira, qué importante habrá sido mi participación en el partido y la organización que hice del APRA, o la reorganización que hice en mi región, que el APRA, de 120 congresistas que habían, metió solo 6, ¿correcto? Porque teníamos poco voto. Yo quedé sexto. Pero no entré. ¿Por qué? Porque el año 2000 hubo un fraude electoral. Y en ese fraude electoral, a la candidata que había quedado séptima, le dieron los votos para ganarme. Y me desplazó al séptimo lugar. Yo reclamé, pero no me acompañó nadie en mi reclamo. Muy pocos compañeros me acompañaron en mi reclamo. Yo decía, me han anulado mesas, me han quitado votos, me han robado votos. Demostré que me habían robado votos. Y me quedé en el puesto 7 como accesitario. No llegué a entrar al Congreso. Y tan cierta era mi denuncia que la señora que me reemplazó fue el único caso de transfugismo que ha tenido el APRA en su historia. Porque esta señora entra al Congreso y renuncia al APRA y se va a la bancada fujimorista. O sea, demostrando que lo que yo denunciaba era cierto. Era cierto. Qué locura. Correcto. Felizmente ese Congreso duró solo un año. Y al año siguiente volvieron a haber elecciones, pero esta vez ya no nacionales, sino por circunscripciones. Entonces yo me fui a postular a mi región y saqué la primera votación de la región. Y ahí entro al Congreso ya el año 2001.
ahí ya formé mi equipo, tenía equipo. Cuando yo quise ser congresista, el año 95 llegué al Comité Ejecutivo Nacional, y el año 96, Lucho Alba, que era el secretario general y que siempre estaba aconsejando a los jóvenes, él había sido discípulo directo de Aya de la Torre y mantenía esa costumbre aprista de formar jóvenes, nos dijo lo siguiente: escúchame, me dijo, si quieres ser congresista, anda y organiza tu región. No hay nadie. Anda y organiza. Esa es tu base. Y empecé a viajar todas las semanas a mi región. Y mira, yo tengo una anécdota que te grafica todo. Éramos muy pocos. O sea, el partido estaba muy debilitado. Muy debilitado. Pero tengo una anécdota que grafica todo. Una vez hice un viaje de 10 días, un día por provincia. Durante el día invitaba a los compañeros a la reunión de la noche, y en la noche hacía la reunión, y al día siguiente pasaba a otra provincia y organizaba para la reunión. Y llegué a una provincia que se llama Huallaga, la capital se llama Saposoa, debes haber escuchado. Llegué y en un colectivo, ¿no? Joven, 30 años o menos, llego, me alojo en un hotel, le digo al chico que manejaba el carro, llevas en un hotel, me subo, un hotel de pueblo, ¿no? Y dejo mis cosas, mi mochila, porque yo dejaba con mochila en el cuarto, y salgo y le digo al que estaba atendiendo ahí en el hotel, le digo, oye, una pregunta, sí, ¿dónde queda el local del APRA? Me queda mirando y me dice, ¿local del APRA? Sí. No, local del APRA no hay. ¿No hay local del APRA? No hay. Estábamos mal, pues, ¿no? Y yo le digo, ¿y dónde se reúnen los apristas? ¿Apristas? Me dice. Apristas no hay. No hay apristas. Pero habían. Antes habían. ¿Y quiénes eran? Y me da una relación de nombres. El aprista nunca era aprista. Nunca deja de ser. Entonces fui y le toqué la puerta al que me decían que había sido el secretario general. Ya. Le toqué la puerta y le dije, compañero, si soy el compañero. Me quedó mirando. Soy dirigente nacional del partido. El tipo miraba por la puerta, decía, era una broma. Me dice, ¿de verdad? Sí, a ver, pase, compañero. Le digo, ¿quién era el último secretario general? El último de todos he sido yo. Entonces usted sigue siendo, pues, porque no ha habido reemplazo. Lo reconocí como secretario general. Caminábamos invitando a una serie de compañeros. Llegó la reunión de la noche, ¿y sabes cuántos habían en la reunión? 2. Él y yo. Pero yo le decía, compañero, ánimo, hay que seguir trabajando. Y bueno, eso fue el año 98 por ahí. 97 por ahí. Cuando yo me presento a la elección y gano el año 2001, y con esto acabo esto para contestar tu pregunta, cuando estábamos en la Plaza de Armas en un meeting, 2001, él parado a mi costado, y en la plaza habían 3,000 personas. Y yo lo miro y le digo, compañero, ¿te acuerdas cómo empezamos? Los dos. Le digo, hay que tener fe, hay que tener fe. Bueno, así fue. Entonces ahí arranca ya la campaña y voy al Congreso y todo. Yo todavía no me imaginaba que podía ser congresista. Estaba haciendo una gran campaña, pero no pensaba que podía hacerlo, me ilusionaba y todo, hasta que llega Alan García a hacer el meeting de cierre a San Martín, y hacemos un meeting pero tan grande que Alan se entusiasma, levanta la mano, saluda a todos, se voltea, me queda mirando y me dice, congresista, pastor. Yo ahí recién soy congresista. Miro la gente y me doy cuenta que iba a ser elegido. Porque él tenía un olfato, pues. Miró. Al toque. Y yo, parece que sí. ¿No? Bueno, entonces tú me habías hecho una pregunta de los equipos. O sea, cuando ¿cómo empieza? escojo? Bueno, yo he armado diversos equipos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Armé mi buró de derechos humanos con compañeros que eran abogados, ¿no? Y que teníamos que ser abogados para ver el tema. Luego armé mi equipo de campaña, ya había otro perfil, ¿no?
porque había gente de la campaña, había de todo, había gente que organizaba, que armaba las cosas, que hacía las pintas, que convocaba, armamos un equipo muy bonito. Ya teníamos todo, el que manejaba el carro, empezábamos a organizarnos, a dar indicaciones. Por ejemplo, el que manejaba el carro, todos éramos compañeros, ¿eh? Todos éramos, y así hemos caminado, siendo yo congresista y siendo yo ministro, seguíamos caminando igual, todos iguales. Entonces, el que manejaba el carro, por ejemplo, tenía una indicación mía, correcto. Y todos teníamos algunas cosas que teníamos que entender. Yo les decía, a ver, donde podamos comer, comemos. Donde podamos dormir, dormimos. Donde nos podamos bañar, nos bañamos. Donde pueda haber un baño, van al baño. Porque uno nunca sabe cuándo se va a poder. ¿No es cierto? Súper simple. Así que, y el que manejaba el carro, que eran básicamente dos compañeros, ellos sabían que su labor, apenas llegábamos a un sitio, a una reunión, su obligación era dormir. Dormir. Correcto. Sí, claro. Ya. Y a la hora que terminaba, él tenía que manejar. Claro, manejar. Dormir. A veces yo lo olvidaba, estaba en un meeting y lo veía ahí parado y yo le decía, a dormir. Pero decía, pero papá, ya quiero estar en el meeting. Porque después de esto, terminábamos un meeting y el siguiente punto estaba 3-4 horas. ¿Sabes por qué? Porque en esa época la carretera de San Martín no era lo que es ahora. Era una carretera de trocha, llena de huecos de tierra. Y en el camino la llanta se bajaba o se rompían los muelles. Mira, claro. Nosotros andábamos en la región y en la tolva de la camioneta tenemos juegos de muelles. ¿Tú te imaginas eso? Juegos de muelles. Yo compraba mis juegos de muelles aquí en San Jacinto, ahí viajaba con mis muelles para la camioneta, porque se rompían pues los muelles, entonces los soldaban, pero a veces se volvían a romper. Era una carretera terrible, por eso mi primer compromiso, cuando llegué al Congreso, mi primer compromiso fue, vamos a hacer la carretera, y la hicimos. Y algo que te quería preguntar ahí con respecto a tu etapa en el Congreso, ¿cómo manejabas la presión pública? Porque asumo que hay presión de todos lados, sí, y sobre todo presión por proponer cosas. Proponer cosas, y porque además yo he sido un congresista que ha participado de los debates y he tenido encargos importantes de mi partido, ¿no? Siendo, por ejemplo, en mi primer periodo, entre el 2001 y el 2006, presidí la Comisión de Constitución, ¿correcto? En mi segundo periodo, que estábamos en el gobierno, presidí la Comisión de Constitución 2 veces, o sea, 2 años. Un año fui presidente de la bancada y un año prácticamente fui ministro de Estado. O sea, de los 5 años de gobierno, 4 años tuve un encargo, una responsabilidad, ¿no? Porque tú también puedes estar en el Congreso y no tienes ninguna responsabilidad, ser solamente un congresista, pero no presides una comisión, no tienes un encargo y estás un poco más. Pero yo estaba ahí y por eso es que paraba ahí y por eso es que he viajado muy poco fuera del país, he viajado pero muy poco. Porque estaba metido en el Congreso, o sea, teníamos que estar así. Y respecto al Congreso que ves ahora, por ejemplo, ¿qué cambios le harías? Bueno, un cambio es ese, el que te dije. O sea, yo lo primero que quisiera es que las sesiones sean presenciales. Solo presenciales. Como eran. Lógico. Porque ahora no están en las sesiones los congresistas. Mira, si antes estando presentes a veces no sabían lo que se estaba votando. Tú te imaginas ahora que no están. Claro. O sea, solamente cuando, oye, asiste, sí, voto, ya, voto. Inclusive hace poco salió un congresista, se escuchó una voz que uno votaba, decía, yo ni sé por qué estoy votando. ¿Recuerdas que fue todo un escándalo? Imagínate antes estando. En el Congreso estábamos presentes ahí. Claro, lo que pasa es que depende del tema que se esté debatiendo. Hay temas que se está debatiendo y no son tus temas y tú estás, oye, que están debatiendo un tema que yo no tengo nada que ver. Claro. Y confías en quién, en el encargado de tu bancada de ese tema. Él está defendiendo la posición, pero él está manifestando la posición de la bancada. Y cuando te ve el debate a votar, entonces todos le preguntan, ¿y cómo es? Él es el que dirige la votación de la bancada en ese tema.
¿no es cierto? Pero yo he sido presidente de bancada, presidente de la célula parlamentaria aprista. Y entonces ahí tienes que estar permanentemente armonizando, armando, conversando con los jefes de las otras bancadas, en la junta de portavoces, poniéndote de acuerdo, cuál va a ser la agenda, qué temas se van, cómo consiguen los votos, negociando, porque el Congreso es una negociación. O sea, hay gente que lo ve mal, hay gente que no entiende y hay otros que entienden, pero se hacen los que no entienden y tergiversan las cosas. Dicen, ¿cómo en el Congreso se están poniendo de acuerdo? Pero lógico que se tienen que poner de acuerdo, porque ¿cómo no se va a poner de acuerdo? Y más aún cuando tienes un Congreso donde no hay mayorías, tienes que ponerte de acuerdo, si no, no se aprueba nada, ¿no es cierto? Entonces, se están repartiendo. No, por ejemplo, eligen al Tribunal Constitucional, se están repartiendo. Oye, toda elección que pasa por el Congreso es una elección política. Lo que pasa es que, Giordano, estamos mal acostumbrados con este discurso de lo políticamente correcto que trajeron los... Discúlpame, no, yo sé que tu programa, tu podcast es de tema un poco más técnico, pero la verdad es esa, o sea, la progresía, la caviarada, trajeron lo políticamente correcto. O sea, tienes que taparte los ojos. No es así. La política es un juego de intereses. Cuando tú vas a las urnas y votas por un candidato, votas por el candidato que a ti te interesa, que te da tranquilidad a ti. Tú eres un emprendedor, estás metido en ventas, en el mercado. Viene un candidato y te dice, yo voy a cerrar las importaciones de vehículos. No vas a votar por él. ¿Y por qué votas por él? Porque el otro dice que sí, que va a abogar por el libre mercado. Es tu interés. La gente manifiesta su interés a la hora del voto. Tú no le puedes decir a la gente, no votes pensando en ti, ¿ah? Perfecto. Piensa solo en el país, en ti no voto. Oye, estás loco, tengo que pensar en mí, lo que a mí me interesa. Por eso es que algunos votan por el candidato que les garantiza una cosa, otra cosa. Mira, hay un ejemplo muy interesante. Es una lectura de Rawls, fue un gran, y es un pensador importante en los Estados Unidos en materia constitucional, que nos cuenta la historia del velo de la ignorancia. ¿Qué significa eso? En una sociedad ideal, se ponen de acuerdo de hacer una nueva constitución. Ya. Pero ponen determinadas reglas. Dice, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Todos nos vamos a poner detrás de la cortina. ¿Correcto? Ya. Y vamos a sortear el lugar que vamos a ocupar en la sociedad que vamos a formar. O sea, tú metes tu mano y de repente sale y te toca ser el rey. Yeah. Y tú metes la tuya y de repente te toca ser el policía. Es cada uno. Ya. Pero en este momento todos nos ponemos detrás y nadie sabe cuál va a ser el rol que va a tener el otro. De repente te toca ser el hombre más rico, yeah, o de repente te toca ser el más pobre. Yeah. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, dice, pero primero vamos a hacer la constitución. Y luego vamos a sortear los lugares. ¿Y qué tipo de constitución crees que hicieron? Hicieron una constitución que protegía al más pobre. ¿Por qué? Porque no sabías si de repente a la hora de sortear me tocaba ser pobre. Claro. Entonces dije, no, por si acaso. Por si acaso me aseguro. ¿No es cierto? Claro, por si claro. acaso me aseguro. Por lógica. Es lógico, claro, ¿no? Te decía, no va a decir, no, que los ricos tengan... Y si... Escuchen, en esa sociedad van a haber 5 ricos, 95 pobres. Mejor me defiendo. Asegúrate, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la política es un juego de intereses. Cuando viene la campaña, una campaña, que es el hombre sustituyó las guerras por el poder con las campañas políticas, por eso se llama campaña, es un término militar. Es una campaña, es una guerra entre todos para conquistar el poder. Pero tú votas por el que te ofrece algo que a ti te convenga. Es lo lógico. Es lo lógico. El Congreso está representado por intereses. Tú no les puedes decir a los congresistas, actúen desinteresadamente. ¿Qué te pasa? Yo represento intereses. La gente votó por mí porque yo dije que iba a luchar por la agricultura. Y por mí votaron porque yo dije que iba a defender el libre mercado. Y por mí votaron porque yo dije que iba a defender a los viejitos. O sea, cada uno representa un interés. En ese juego de intereses hay que ponernos de acuerdo.
Hay que ganar votos, mover todo lo que se pueda. Concertar. Entonces, en el Congreso, cuando tú tratas de ponerte de acuerdo con alguien, eso es lo que yo les decía, y le digo siempre a los chicos, yo he sido presidente de bancada, haces un enorme esfuerzo por llegar a un acuerdo y te tiras horas de horas y de pronto te da la madrugada, no hay acuerdo, te vas a dormir. ¿Qué crees que hay que hacer al día siguiente? ¿Volver a intentarlo? Así es, volver a intentarlo. Y aprovechando que coges esto de No, que es mover y jalar personas para tu lado, para tus propuestas, ¿cómo eras tú como negociador? ¿Cómo eras tú cuando vendías tus ideas en el Congreso? No, a veces me ligaba, a veces era más difícil. Yo creo que eventualmente pueden haber algunos que tienen más arte para negociar. Además, yo marcaba posición, o sea, trato de llevarme bien, ¿no? De hacer, pero siempre marco posición. Hay gente que no marca tanto posición y que puede resultar... ¿Era más agresivo o más consultivo en ese campo? Eso también depende de los momentos que uno vive, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui un congresista muy contestatario durante mis primeros años, mis primeros 4 años en mi primer periodo, pero el 5.º año me tocó presidir la Comisión de Constitución y de pronto me volví todo. Decía, ¿qué ha pasado? No, tengo que buscar consensos. Porque además la Comisión de Constitución tiene a su cargo proponer modificaciones a la Constitución o a leyes orgánicas, o sea, son votaciones calificadas, claro. No son simples. Claro. Entonces tengo que buscar un mayor consenso, claro. Y se hace concertando, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, voy a preferir no dar el nombre de la persona con quien fue, pero yo fui el principal impulsor para que el Congreso de 120 tenga 130 congresistas, pero no buscaba eso. Yo buscaba en esa época la bicameralidad y no habían votos para la bicameralidad. Me faltaban los votos de los fujimoristas que no querían votar por la bicameralidad porque Fujimori, cuando hizo el golpe del 92, dijo que el Congreso no funcionaba, eliminó la bicameralidad, hizo un Congreso unicameral, que es el que funciona hasta hoy día, pero el próximo año vamos a elegir ya un bicameral. Entonces, los fujimoristas tenían como bandera la unicameralidad. Y yo necesitaba los votos de los fujimoristas, pues. Que no llegaba. Entonces no llegaba, pues me faltaban esos votos. Así que un día crucé el hemiciclo, no me dejará mentir Keiko Fujimori, si es que ve esto, y me senté a su lado. Hola, Keiko. A ver, y ella, viva, me mira. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, mira, Keiko, tú sabes, no vamos a votar por la bicameralidad. Pero no hay forma. Entré por un lado, salí, volví a entrar. No. Hasta que en algún momento dije, ¿cómo hago? Y le digo, pero estarás de acuerdo que hay una subrepresentación. O sea, no, falta representar. Eso sí. Bueno, entonces, ya, hagamos una cosa. Que ya, no hay bicameralidad. Olvídate, sí. Pero mejoremos la representación. Bueno. Puede ser. ¿En qué estás pensando? 180. ¿Cómo me sale 180? Pero, Keiko, pero es lo que había antes del 5 de abril. No, ya 150. No, me dijo, hasta 130 pueden ser. Y yo, le di la mano al cerrado. Ya, algo. Tenía que sacar algo. Ya está. Suficiente para casa. Yo tenía que aprobar algo, pues si no, salía perdedor. Pues mi proyecto, claro. Hemos concertado y grandes aplausos, salí, conseguí algo. Pues parte de la negociación. Es ¿no? parte de cada todo vez que la veo, le recuerdo, ¿te acuerdas que sí? Ahora ellos han votado a favor de la bicameralidad, han puesto todos sus votos. Dije, ¿cómo has cambiado? Le dije, no, bueno, es que es verdad. Es verdad que con el tiempo uno reflexiona, encuentra dónde hay problemas, va cambiando, porque el hombre no tiene siempre la misma idea, vas cambiando. Claro. Yo cuando era muy joven, mira, y lo digo así abiertamente, porque a mí siempre me ha gustado decir las cosas de frente, de repente por eso a algunos no les caigo tan bien. Cuando yo tenía 24, 25 años y el partido me mandaba a viajes, estaba representando al partido en el ámbito internacional,
Yo estaba muy cercano a los partidos progresistas. Me gustaban los demócratas. Estaba con el PSOE español, con todas esas cosas. Hoy día que tengo 57 años, yo se lo digo a todo el mundo. Los progresistas llegan al gobierno solo para destruir a los países. Eso es lo que creo hoy día. Han pasado 30... ¡Ay, pero si tú eras! Sí, pues era. 30 pues. años. Ahora ya no creo en eso. Pues. Ya no creo en eso. No es que me haya vuelto de derecha. No me he vuelto de derecha. Porque yo sigo siendo un hombre, un aprista. Sí, ese es mi... Pero estos... He visto cómo destruyen países, destruyen economía, destruyen valores, destruyen familia. Todo lo que ha sido los valores tradicionales de las familias en las que nosotros crecemos, todos se lo tiran abajo. No creo en ellos. Pues. No creo. He roto absolutamente con ellos. Absolutamente. Yo creo hoy en un país eficiente, en donde la gente entienda que el principal valor está en la disciplina y en el esfuerzo. El esfuerzo es el camino que uno necesita, es la fuente del éxito. Creer, y yo le digo a mis hijos, ojo, les digo, ojo, más importante es la disciplina que el talento. Claro. Más importante. Porque tú puedes tener mucho talento y si eres un disciplinado, no llegas. No llegas a nada. Esa es la verdad. Y puedes tener un disciplinado que no tiene mucho talento, pero que está ahí, y termina ganando la carrera, como la tortuga a la liebre. Entonces, uno tiene que tener disciplina, tienes que tener un objetivo y tratar. Yo quiero eso para mi país. Quiero un país en donde haya un gobierno eficiente. O sea, he pasado por el gobierno. Yo he formado parte de un gobierno del cual nos sentimos muy satisfechos porque logramos reducir la pobreza a la mitad, impulsamos la modernización del país, hicimos del Perú una luz. Pero también tengo mis críticas con respecto a algunas cosas que pudieron ser mejores. Y creo que una nueva oportunidad nos puede dar puede ser importante para corregir determinados errores que pudimos. Pero ahora creo en la eficiencia. Creo que el Estado tiene que ser eficiente, que el pueblo no puede estar cargando con las ineficiencias de un Estado, que el Estado no puede ser hiperestado, en donde hay gente que no hace absolutamente nada y que solamente cobra a fin de mes. Y creo que la saturación de gente lo que hace es entorpecer la labor del Estado. Por eso es que el Estado no hace nada hoy día. No es eficiente en nada. Mira el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, es una vergüenza que eso ocurra en el Perú, que no haya decisión política, porque no sabe el gobierno. No es que nadie sepa. El gobierno no sabe qué hacer y no tiene la decisión política de hacer las cosas. Pero un gobierno que sabe qué hacer y que tiene decisión política, esta situación en 6 meses la corregimos. Mira lo que te estoy diciendo. 6 meses. En 6 meses haces del Perú un país, no el más seguro, pero sí seguro. ¿Cuál sería el primer paso según tu Varios visión? pasos. Yo creo que, primero, es importante recuperar el número de efectivos policiales que no tenemos. Hay un déficit de más o menos unos 12.000, más policías. Entonces, lo que deberíamos hacer es utilizar los espacios que hoy no se utilizan, que está el ejército, la marina, la aviación. Como no hay servicio militar obligatorio, tiene una gran infraestructura que no se utiliza y que necesitamos para formar a gente que en 3 meses, 6, 4 meses puedan estar en las calles ayudándonos a vigilar, a controlar la seguridad. Aumentar el número de efectivos policiales rápidamente. En segundo lugar, tiene que haber un control de los que estamos en el país. Control. Hoy no hay un control. Hoy no sabemos quiénes están. Se habla de que en el Perú hay 1,5 millones de extranjeros. Toda esa especulación. Sí. No hay un registro verdadero. Nadie sabe cuántos están, quiénes están y dónde están y qué están haciendo. Por lo tanto, lo primero que yo hiciera sería un efectivo control de fronteras. O sea, ¿al Perú no se puede entrar? Sí, señor, se puede entrar. Cumpliendo con las reglas migratorias. Se cierra lo que no es. Para eso está el ejército, pero un ejército con órdenes y con decisión política, porque el ejército puede hacer su trabajo cuando hay autoridad. Segundo, vamos a registrarnos todos, nosotros y los extranjeros, todos, y se pone un plazo de registro. Si en un mes, si al 31 de agosto, el que no está registrado, se va, y se va. Pero de verdad. ¿Y cómo vas a hacer para que se vayan? Pues hay que hacer redadas masivas.
No puede ser que hayan distritos como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, tomados por el crimen. Claro. ¿Y dónde está el Estado? En la época del terrorismo, y eso es algo positivo que hizo el gobierno de Fujimori, se hacían las operaciones rastrillo. Hace un mes y medio la ha hecho Bukele nuevamente. En ese Salvador que está totalmente pacificado, ha vuelto a hacer un operativo rastrillo en una zona determinada para agarrar a los criminales. Eso necesitamos hacer en el Perú, hacer operaciones rastrillos en Lima, en las zonas más complicadas, en las provincias, en el Porvenir, en todas las zonas que necesitan. Y levantar a la gente. No está registrado, para afuera. ¿Y dónde? Porque el otro día escuché a mi amigo Philly Butters diciendo, ¿pero dónde los vamos a poner? Primero, en el barco. ¿Por qué? Porque no hay, pues, ¿dónde los voy a meter en un avión? No hay avión para tanta gente. Muchos. Hay que ponerlos en un sitio, hay que tener un plan. Y cuando está lleno, llevarlos a su país y de entregarlos. No los voy a recibir. ¿Cómo que no? Son tuyos. ¿Qué te pasa? Eso no están acá legalmente. El Perú es un país abierto a todos los que quieran vivir acá. Nosotros no podemos cerrar las fronteras a los que quieran vivir, pero legalmente, cumpliendo con las reglas migratorias, viniendo a respetar las leyes del Perú, trabajando como lo hacen todos los peruanos que quieren salir adelante. Bienvenidos los extranjeros, bienvenidos, pero a trabajar y a cumplir las leyes. Pero el que viene a delinquir no tiene nada que hacer acá. Nada que hacer acá. Y hay que modificar también. Tienes control de fronteras, redada masiva, mayor número de policías. Hay que modificar el sistema penitenciario, porque los penales peruanos no están preparados para el tipo de crimen que hay hoy día. No está preparado, pues. Esos penales en donde todos están mezclados ahí, no funciona. Terminan siendo los centros de operación del crimen. Claro. Centros de operación del crimen. Sí, se mueve por ahí. Y toda esta mafia internacional del Tren de Aragua que ha dominado, que ya está dominando gran parte de América Latina, que se ha metido a los Estados Unidos, que acaba de llegar a España, el Perú también. que acaba de llegar a España, tiene otra lógica de funcionamiento. Tú capturas un líder, al día siguiente en ese espacio aparecen dos. O sea, como cuando te cortas la uña y crece la uña. Es una nueva modalidad de crimen de organización que se dirige desde los penales. Entonces, no puedes tener penales donde se junten. Los penales donde ellos puedan conversar no funcionan. Necesitamos un penal especial para 10.000, 15.000 personas, unipersonal, que no tengan ningún tipo de contacto, que tengan horas de patio solos o minutos de patio solos, lo que corresponda, donde haya control con cámaras y con sensores de voz, donde el que cuida el pabellón tenga pasamontaña y prohibición de hablar con los internos. No puede hablar con nadie. Está totalmente aislado. Los pactos internacionales y nuestra propia creencia en los derechos humanos nos obligan a respetar la vida. Sí, señor. No podemos atentar contra la vida de nadie. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero nadie va a impedir que lo encierre solo, de por vida. Solo, sin contacto. Pero hay que tomar decisiones. Para que no haga más crimen. Es que tomar decisiones. Cuando yo fui ministro, reabrí el penal de Chayapalca. Chayapalca estaba cerrado, no recibía internos. Y entonces conversé con el presidente García. Y el presidente me dijo, tenga cuidado, porque ese penal ha sido cerrado por una indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dije, presidente, he leído la resolución. La Corte señala que ese penal no puede funcionar porque ahí se han apresado y dicen torturado a los terroristas. Nosotros no vamos a torturar a nadie. Claro. Así que se reabrió el penal. Clasificamos a los 150 delincuentes más peligrosos del Perú, era otra época, y los llevamos a Chayapalca. Cancelamos una generación de criminales. Cancelamos. Nunca más se volvió a oír aislados. De los injertos, los destructores, nada. Nunca más se volvió a escuchar. Los encerramos de por vida ahí. ¿Cómo? Con decisión. Con decisión. ¿Cómo vamos a perder el país que tenemos? No es así. Tenemos que tomar Hay un acción. nuevo tipo de crimen. Necesitamos inteligencia para ese nuevo tipo de crimen. Necesitamos lugares donde confinar. Porque no son todos. No son todos. La mayoría de los extranjeros que han venido son gente que ha venido a buscarse un espacio para progresar. Claro. ¿No es cierto? Bienvenidos. Como los peruanos también fueron bienvenidos en otros momentos, en otros países, cuando necesidad. Por eso es que hay más de 3 millones de peruanos fuera del país, ¿no es cierto?
pero a trabajar, a respetar a la sociedad, Claro. a respetar a nuestras costumbres, a nuestra gente, no agarrarnos a balazos como si fuera esto el viejo este. ¿Qué cosa es esto? Y ahora, con respecto a tu etapa en el Congreso y como ministro, ¿alguna enseñanza personal que te quedes? Algo que lo que más te haya marcado. Mira, yo disfrutaba mucho el contacto con la gente, Ujú. mucho. Me compraba causas en las que yo creía. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Jordán. Yo he sido un congresista a tiempo completo. A tiempo completo. Durante los 10 años que estuve en el Congreso, no defendí a nadie. Cerré el estudio. Cerré mi estudio de abogado. Y solamente me dediqué al Congreso. Wow. Tiempo completo. Primero. Segundo, me compré causas, por supuesto. A mí me eligieron los agricultores de San Martín para defender a los arroceros, a los productores. En el Congreso defendía su posición, a pesar de que tenía un perfil constitucional. Pero nos sacamos la mugre y conseguimos que vuelva a existir el Banco Agrario, con otro nombre, Agrobanco, pero volvió. Me compraba pleitos de gente. Recuerdo que una vez me invitó, a través de un miembro de la policía que era mi seguridad, me invitó a la comunidad de Huanangui, que queda por Sayán. Yo dije, voy, a donde me invitaban iba. Me fui a Huanangui, llegué, era un camino horrible, pucha madre, yo con mi carrito casi lo destruyo, casi se queda mi carro en la carretera. Tenía un Peugeot 306 en ese... Y cuando llegué ahí, me miraron y me dijeron, queremos decir, ya no me digan nada, ya lo tengo claro. Bueno, volví a Lima, me metí, moví por aquí, por allá, y se hizo su camino. Y de ahí sale la chirimoya, ¿no? Entonces, y me compraba así, me compraba causas que me parecían absolutamente justas en favor de la gente. Me he enfrentado también he cometido errores como todo el mundo, ¿no? Pero lo hacíamos pensando en que las cosas funcionen, ¿no? Y con respecto a esta última etapa, o sea, la que estás viviendo ahorita, ya más en la parte del empresario, el Aurelio Pastor como empresario, que dejó de ser congresista, dejó el Estado un poco, y más en un rol de participante del juego, claro. ¿no? ¿Cómo es ese Aurelio? Bueno, yo aprendí porque no sabía, la verdad te digo, yo no había tenido una experiencia de estudio jurídico. Porque durante los primeros años mi mente estaba puesta en ser congresista. Claro. Y trabajábamos con Jorge y con otros, trabajamos para conseguir lo necesario y lo importante era la política, ¿no? Cuando he terminado el Congreso, y ya pues había otra necesidad, 3 hijos, entonces tuve que aprender, he tenido amigos muy buenos que sí tienen larga experiencia de abogados, de estudio, que me enseñaron desde lo básico, cómo organizar, cómo armar mi empresa, bueno, ahora tengo un estudio que sigue siendo una pequeña empresa, porque ese es mi estudio, pero conmigo trabajan 10 personas, hay una planilla, se pagan impuestos, se emiten facturas, se hacen detracciones, todo tiene que ser bien ordenadito. Yo soy bien ordenadito, soy bien ordenadito en todo. Si tú entras a mi oficina, dices, si abres mi computadora, no te demoras mucho en encontrar un archivo. O sea, si algún día se la roban o la allanan, va a ser bien facilito, está bien ordenadito todo, pero no puedo hacer otra cosa. Me dice, oye, ¿no? Entonces, lo mismo pasa entras a mi cuarto, a mi closet, ves, mucha que tiene, pero ¿qué tal? Bueno, es parte. No sé si será un TOC, algo será, ¿no? De repente también. Claro. Pero bueno, así, para mí funcionan las cosas así. Así que, y el estudio también, y me lleva buen tiempo, ¿eh? Uh-huh. Yo le dedico buenas horas a la parte administrativa del estudio. ¿Qué es lo que más te ha enseñado esa parte empresarial? Bueno, o mejor aún, lo que más te ha costado. Organizarme. Yo creo que todavía hay algunos trucos en la contabilidad que me faltan aprender. Ajá. Creo que todavía, ¿no? Pero ahora, un amigo me dijo una vez, tú eres workaholic. Es verdad. Sí. Yo arranco máximo a las 8:30, generalmente antes. Generalmente a las 8 de la mañana ya estoy en algún sitio,
O sea, ya estoy en un juzgado o en una fiscalía o en la policía, pues nosotros vemos penal, ¿no? Generalmente yo a esa hora ya estoy y termino de trabajar a las 10 de la noche. Paro de 2 a 3 para almorzar y el resto del tiempo. Si yo miro mi reloj y falta un cuarto para las 10, no es mi hora de salida todavía. Tiene que ser mínimo las 10. Y el sábado también trabajo y el domingo también trabajo. Claro, ahora en febrero me relajo un poquito, me voy a la playa con la familia. Pero los domingos de invierno son los días que menos trabajo. Trabajo solo 8 horas. De 11 a 4 y de 7 a 10. Dios santo, justo iba por ahí mi pregunta, mi siguiente pregunta. Y tú me dices, ¿por qué de 11 a 4? Porque yo soy el encargado del desayuno. Para toda la yo gente. Me levanto temprano, tengo que ir a ver qué van a desayunar, el chicharrón, y viene el desayuno hasta las 11 de la mañana. Termina el desayuno, cada uno se va otra vez a su cuarto, a esos chivas, yo me voy a mi oficina. Hasta las 4 de la tarde, en que mi esposa me da, ya, a almorzar, ya escogieron a dónde vamos a ir a almorzar. Volvemos a las 7, de nuevo me meto a mi oficina y sigo trabajando hasta las 10 de la noche. Qué bestia. Pero es que la única forma. Justo te iba a preguntar cómo lo haces para equilibrar con tu vida personal. A ver, algunos me preguntan, oye, pero también tienes que darte tiempo. ¿Y para qué no me doy tiempo? Yo digo, por ejemplo, si mañana me invitaron a almorzar, que hay un almuerzo de mis amigos, eso está en la agenda, voy a almuerzo. ¿Por qué me voy a privar de un almuerzo? ¿No es cierto? El viernes vamos a salir con amigos, salgo. Pero si no hay nada que hacer, ¿qué quieres que haga? No, listo. Que esté durmiendo. Tengo que estar trabajando. Claro, ¿Por qué estás trabajando? Porque no tengo nada. ¿Cómo puedo estar trabajando a veces el sábado a esta hora? Es que no tengo otra cosa que hacer, no tengo nada programado. Pero me voy al estadio, yo soy hincha de la U. ¿Sabes cuántas horas salgo yo antes del partido? 4 horas antes del partido. Mira, ¿qué tal? Hay que ser bien hincha. Si la U juega a las 8, yo salgo a las 4 de la tarde de mi casa. Porque para llegar al estadio a las 6 de la tarde, porque si salgo a las 5 y me agarra el tráfico de la Javier Prado, ya lo he hecho, he llegado para el segundo tiempo. Ya me he perdido goles en la Javier Prado, ¿no? Entonces, claro, ir al Nacional es más fácil, pues ahí te tomas un taxi media hora. Los aliancistas, fácil, justo están jugando ahorita. Llegas sales una hora antes y sales y en un ratito llegas a tu casa. Sí, claro. Yo salgo, para ir a ver a mi equipo, salgo a las 4 de la tarde y llego a mi casa a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Dios santo. Porque tengo que esperar a que salgan primero todos. A veces me invitan a un palco, generalmente, o a un palco. Hay que esperar a que salgan todos. Y tú sales 1 hora y media después, empiezas a salir y el tráfico sigue igual. Horrible. O sea, eso es ser hincha. ¿No es cierto? Sí. Justo vamos a entrar a una partecita, que es la parte final para poder hacerte un par de preguntas ping-pong. O sea, es unas preguntas súper breves para que nos respondas de la mejor manera. A ver. Aurelio Pastor, ¿tu mayor fuente de inspiración? Mis hijos, mi familia. Un libro que debería leer todo el mundo para los abogados y para los negocios. ¿Alguno? Yo creo que para los abogados es El arte de la guerra, que es bueno. Pero para los soñadores, 100 años de soledad. Ajá. ¿El mejor consejo que has recibido? De mi padre, ¿no? Bueno, mi padre me dio varios consejos, ¿no? Pero yo, durante el día, siempre estoy recordando lo que él... Varias veces lo menciono durante el día con respecto a las cosas que... Pero yo creo que, por ejemplo, en la política hay 2 consejos que yo rescataría. Uno de ellos me lo dio Jorge del Castillo. Me dijo, nunca dejes de caminar. Okay. Y el segundo me dio Lucho Alba. Las 2 veces cuando era muy joven. Me dijo, a donde vayas, siempre llega con algo. Entonces, nunca dejes de caminar y llega con algo. Jorge camina mucho, pero llega sin nada. Y en cambio, Lucho Alba siempre lleva algo, pero caminaba poco. Entonces, yo traté de sumar a los dos. Y Alan García, te voy a dar un consejo que sirve para todo. Un día estaba, perdóname también dale, porque creo que es una buena... Es tu espacio. Es una buena. Pues todos sabemos la
la enorme capacidad oratoria que tenía Sí, claro. Alan García. Un día estábamos recorriendo mi región y en medio de una conversación por algo me pregunta, compañero, sí, presidente, pero yo le decía, presidente, ¿usted puede improvisar un discurso? Yo le dije, sí, creo que sí. Me dice, ¿y usted cree que yo puedo improvisar? Y decía, Alan García, pero claro, ¿cómo no va a poder usted? Claro que puedo improvisar un discurso, me dijo, pero si lo preparo, sale mejor. Nunca deje de prepararse para lo que usted va a hacer. Nunca. Cada vez que Alan García lo veías, ya estaba preparado para hacerlo. Por eso hay gente que se acerca y a veces me dice, oye, ese pata era un genio. Mira, llegó a tal sitio y nos dijo, ¿cómo es esto? Y le expliqué y sabía más que yo. Yo sonrío nomás. Porque ya estaba preparado. Claro. Tenía todo preparado. Todo. Además que tenía un super cerebro, no es como una esponja, pero además se dedicaba a prepararse. Perfecto. ¿Tu lugar favorito para desconectar? Para desconectarme, puede ser Tarapoto. Uh-huh. Y si pudieras hacer un cambio inmediato en las organizaciones o en la política, inmediato así, de una mañana, ¿cuál sería? Primero, la estructura del Poder Ejecutivo. Yo creo que el presidente debería gobernar con un consejo, que no está en el organigrama del Poder Ejecutivo. Ahí sale un pequeño consejo, pero no tiene la relevancia. El presidente debe tener un consejo que esté encima del propio gabinete y que lo ayude a controlar el gabinete desde su nombramiento. Y debería tener asesores vigilando a cada ministro para ver que se cumplan los planes. En un gobierno, si yo tuviera que armar un gobierno, no solamente tuviera un plan de gobierno, sino un plan de acción que implica saber qué se va a hacer para llegar a mi objetivo. ¿Qué voy a hacer el año 1, el año 2, el año 3? Y dentro del año 1, el mes 1, el mes 2. Y dentro del mes 1, la semana 1, la semana 2, la semana 3. Impresionante, eso es tal cual. Y si no te dedicarías a lo que haces ahora, ¿qué serías? ¿Qué otra profesión elegirías o qué harías? Si no fueras Aurelio Pastor el abogado. Cuando yo era chico quería ser piloto. Ajá. Sí. Mi padre piloto. me desanimó, de repente. De repente, ¿no? De repente. Sí, ¿Qué sí. podría hacer si no fuera abogado? He tenido mis épocas en que también he querido hacer empresa, ¿no? No me ha ido mal, pero creo que tampoco tan bien como a otros, ¿no? No sé. Uno piensa que hay varias cosas que pudiera haber sido. De repente hubiera podido ser politólogo también. Analizar la política, escribir. Uh-huh. Hay varias cosas que uno pudiera hacer. Y por último, si Aurelio Pastor se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? Bueno, yo creo que primero perdería a mis hijos, ¿no? ¿No? Porque yo dedico mi vida a mi familia. Y en esta última etapa, desde que dejé de estar en el Congreso, con mayor razón. O sea, son mi sueño, mi ilusión, mi mañana, mi tarde, mi noche. Me proyecto, los acompaño. Yo lo único que le pido a Dios es que me dé vida hasta que yo pueda decir, lo logré. Ya Y está. para mí lograr sería ver a mis hijos encaminados sin ya necesitar a su padre al costado. ¿De qué se podría? A veces el mundo no se da cuenta de lo que se pierde. A veces, o de repente tú crees que se podría perder más. Al final, podría ser que nadie sea indispensable, porque la vida sigue continuando, ¿no? Pero si tú me dijeras, si tú pudieras hoy, dos cosas. Primero, si yo pudiera retroceder el tiempo, empezaría a actuar en política a los 50 años, no antes. Y eso le digo a los jóvenes y a mis hijos también. Uh-huh. Le digo, si algún día alguno de ustedes quiere ser presidente de este país, no empiecen de jóvenes. Empiecen a los 50 años. Primero, fórmense, estudien, sean alguien, hagan una familia, ganen prestigio. Y a partir de los 50, aterricen en la política con todo lo que ustedes pueden traer. Perfecto. Eso es muy importante. Perfecto. Eso es muy importante. Si yo pudiera cambiar
Y si Dios me dijera en esto, pídeme lo que quieras, yo le dijera, déjame arreglar este país, que yo creo que sí lo podemos arreglar. Perfecto, perfecto, Aurelio. Nos has dejado una enseñanza de política. Es el primer programa que hablamos con una persona política tan conocedora y creo que nos has enriquecido a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, me ha Así gustado que mucho. siempre tu casa y espero hacer pronto paneles con más gente y tenerte de invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo para todos. Gracias. Si te ha gustado este contenido, déjanoslo saber en los comentarios cuál fue tu parte favorita y dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal. Te veo en el siguiente video.